Buenas noches, muy buenas noches, afición de la red social. Ya estamos por MBTV, tu canal digital, en el programa internacional La Nueva Atenas. Ya me acompaña también desde Argentina, Córdoba específicamente, nuestro compañero Magíster Orlando Bazán. Sea usted bienvenido a una programación más, Magíster, de La Nueva Atenas, programa internacional que se transmite por MBTV, tu canal digital, los días martes 21 horas y día jueves 21 horas Ecuador, 23 horas Argentina. Bienvenido, Orlando, a la programación. ¿Cómo te va, Mariano? Buenas noches para todos nuestros seguidores a lo largo de este loco mundo, y gracias a las redes, un mundo que cada vez se va haciendo más y más complejos en un tablero de ajedrez que, al contrario de lo que es el tablero de los escaques conocidos, que son inamovibles, este parece que jugamos sobre arenas movedizas, porque, viste, terminamos de apuntalar un país y se nos cae otro y así no sabemos al final, las reglas de juego no terminan de definirse. Pero bueno, para quienes nos dedicamos a los análisis políticos y de geoeconomía, la verdad que se nos pone interesante la cosa, por lo menos nos aseguramos que trabajo vamos a seguir teniendo. Bueno, lo importante, ojalá que también sea bien remunerado, es lo que se espera nada más. Lo único que en este año de pandemia se necesita bastantes para poder solventar de una u otra manera y que se ayude a las diversas personas que de una u otra manera perdieron sus negocios, dejaron a un lado a un personal que de repente a la final estaba haciéndose idea que se iba a trabajar todo un año, iba preparando algo, consumiendo de repente poco a poco con el dinero que iba entrando de mes a mes. Pero esto de la pandemia nos trajo consecuencias demasiado difíciles para uno y fáciles para los sinvergüenzas, como los llamo yo, algunos del gobierno, de que se aprovecharon de esta enfermedad para poder enriquecerse sus bolsillos a nivel personales y familiares. Casos tenemos bastante. La gente pobre, la que más sufrió, la gente pobre. Pero sin embargo, la gente pobre es la que más sale adelante, la que se mete, como se puede decir y se dice, el ñeque para luchar. Gente que de repente a la final fueron despedidos de los trabajos, miles de personas, y no solamente aquí dentro de Ecuador, sino a nivel mundial. Pero el impacto social que esto se da es precisamente por una pandemia que no estaba previsto de repente a la final en ningún país del mundo, pero que sí se venía venir por de repente cosas que decían y presidentes de diferentes repúblicas, de ciudades, no cogieron, ¿no? De países no cogieron de repente esta advertencia y estas son las consecuencias que estamos pasando. Gente que pobre que de una u otra manera está saliendo, que ahora para diciembre verdaderamente no hay esa canastita que recibían de parte de la empresa y que de una u otra manera le ayudaba a festejar y a estar con una alegría bastante amena entre todos. Hoy, este año 2020, para todo el mundo quizás va a ser diferente. Para unos quizás le ha ido bien, se la ingenió, entonces para otros tal vez no, pero sin embargo vamos a ver lo que pasa, ¿no? Bueno, con todo este preámbulo, comentario, afición, que nos está viendo, que nos está escuchando. Y estamos saliendo desde la provincia de Santa Elena y desde Argentina, específicamente Córdoba, para el mundo entero. Lo único que pedimos es que nos ayuden a compartir la programación internacional. Hoy vamos a tratar un tema bastante importante dentro de lo que se refiere a Ecuador, con un análisis profundo también de mi compañero magíster Rolando Bazán, y en la que vamos a tratar el tema de Convemar, ¿no? Quizás a algunos le suena esta una palabra demasiada extraña para unos que no están
familiarizado con esta palabra, pero CONVEMAR son las Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de lo que vamos a tratar. Y para que si ustedes se vayan haciendo una idea, de repente ustedes escucharon las noticias de los barcos chinos que se nos vienen encima cada año. Bueno, estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias. Vamos a entrar en el fondo. Después, si hay tiempo, vamos a entrar también a lo que es el petróleo internacional, petróleo dentro de lo que es Ecuador. Así que comenzamos y yo voy a hacer un preámbulo, Magíster, antes que comiences. Allá por el año 2012, si no me equivoco, la Asamblea ya en Ecuador, con un decreto del 1238 emitido por el presidente de ese entonces, que no ni me quiero nombrar, ni quiero nombrarlo, ¿no es cierto? Emitido por ese decreto ejecutivo 1238 en el que ratifica ya la incorporación del país a este convenio, ¿no? Ecuador en esta votación de la Asamblea con 88 votos ratifica también que ya puede ser parte de la CONVEMAR. Es así que ya la Corte Constitucional y la Asamblea Legislativa dieron el visto bueno para que el país sea parte de este instrumento multilateral donde prácticamente están vinculados cerca de 160 países, si no me recuerdo. A partir de esta acción, Ecuador se regirá a los parámetros establecidos de la CONVEMAR, entre ellos el mar territorial. Ojo, y aquí en el mar territorial, Magíster. Si bien es cierto, Ecuador posee 200 millas de mar territorial, con este convenio, ¿no? Por eso que decía, en ese entonces se peleaba mucho y no había una socialización de parte de todo el gobierno para poder que los ciudadanos comprendan qué era esto. Si bien es cierto que Ecuador tiene 200 millas de mar territorial y que adicionalmente Ecuador ya con este convenio tendría solo 188 millas de zona, ojo, de zona económica porque no se pierde las 200 millas, ¿no? Entraríamos solamente a las zona económica, que son las 188 millas exclusiva, donde solo el Estado podrá explotar la riqueza ictiológica que allí se encuentra y que de repente se meten los chinos y se nos llevan. Así de fácil. Por este motivo, el gobierno no ha descartado la incorporación a la Constitución de los Mares, que implica una pérdida de soberanía marítima, ¿no? Ese es el criterio. De ese entonces, el señor Marcelo Larrea, de la Coordinadora de las Izquierdas, que dice que ese tratado atenta contra la tesis de las 200 millas del mar territorial. Sin embargo, a quien preocuparía todo esto tiene que ser a la Fuerza Naval, ¿no? A la Fuerza Naval Ecuatoriana. Con la CONVEMAR, la Fuerza Naval Ecuatoriana, los comandantes, quienes estaban al frente desde ese entonces, dijeron, y hasta se acierta hasta la hora, que el país puede extender una plataforma continental de la Galápagos de 200 a 350 millas. El Ecuador tiene un plazo de 10 años, para ajustar su legislación a este convenio. Pero yo digo aquí, Máster, 200 millas más 150 que de repente por el convenio se gana, ¿no? Se hace 350 millas, pero ya no serían 350 millas porque acuérdense que solamente nos delimitan a 188. De las 350 bajarían las 12 millas. Entonces, eso creyeron de repente a la final, bonito suena, pero no dijeron cómo era precisamente que no ganamos, sino que en el convenio ganamos 150, pero réstele 12 millas que están ya prácticamente no regaladas, sino prestadas en este lapso de tiempo que Ecuador prácticamente estará unido a lo que es la CONVEMAR. Con todo esto, Magíster, ¿qué nos está esperando? ¿Qué nos sucede cada año? Usted ha visto de repente a la final que cada año vienen los barcos chinos.
y se aprovechan de este convenio. Ecuador seguirá con esto, ¿usted cree en el futuro? O de repente a la final no sabemos si los nuevos gobiernos que entren, los presidentes electos, que ya estamos para poder en unas nuevas elecciones, querrá seguir o no. ¿Qué opina usted, Magister, de todo esto que le pasa al Ecuador? Bueno, mira, es bastante complejo el tema, por eso justamente nos propusimos con vos el abordarlo. Cuando muchos dicen, bueno, pero todo un programa dedicado a la Convemar, fíjate que nos va a quedar chico. En primer lugar, la situación de Ecuador es particularísima en dos sentidos. Primero, en el sentido que por su plataforma continental, la plataforma que hace la continuidad de Ecuador en la profundidad de sus aguas oceánicas, adquiere, fíjate lo que te voy a decir, la particularidad de Argentina y del propio Estados Unidos. ¿Por qué? Y de Chile, perdón, me faltó Chile. Porque tiene territorio extracontinental, sus islas, como los argentinos tenemos las Malvinas, los chilenos tienen la isla de Pascua, ustedes tienen la parte de Galápagos y Estados Unidos tiene las famosas islas de Hawái, toda esa zona que son parte del país, pero que están inmersas ya en el océano, ¿verdad? Entonces requiere una especificación especial, porque si, bueno, no podés crear un corredor internacional cuando tenés territorio ecuatoriano de ultramar, como es el caso de Galápagos para ustedes. Eso por un lado. Segunda cuestión, y que nos interesa a todos, le interesa al mundo entero, es la particularidad de esa zona que está inmersa en este conflicto. ¿Por qué? Porque te acordás cuando en programas atrás tratamos brevemente el tema, hicimos todo un estudio de por qué esa zona era tan importante, por la confluencia de las corrientes oceánicas que confluyen justamente como Mediterráneo que ustedes son del, del globo terráqueo, son el Ecuador justamente, confluyen por derivación del propio movimiento del planeta, confluyen justamente en Ecuador, más la particularidad de por estar situados como están situados justamente en el Ecuador, a nivel, ¿verdad? A nivel terráqueo, les confluyen. Bueno, el tema de cómo los rayos del sol caen particularmente toda esa zona y toda esa más los vientos que proveen del continente, más los vientos que proveen de los océanos, toda esa zona han formado la particularidad histórica. Histórico estoy hablando desde la misma formación geológica del continente, que dio el nacimiento a especies únicas y a especies que solo proveen sus estándares biológicos en el Ecuador. Amén de las especies únicas, si ciertas especies no confluyen, por ejemplo en el caso de la ballena o de los tiburones, no confluyen en el Ecuador para realizar su ciclo natural, nos quedamos sin ballena, nos quedamos sin tiburones y nos quedamos sin atunes, porque justamente ahí es donde se produce el apareamiento, el desove, las primeras instancias de crías para luego distribuirse a lo largo inclusive a lo largo del mar. Las ballenas llegan hasta acá, llegan hasta Argentina, los tiburones llegan hasta Estados Unidos, el atún se distribuye a lo largo de las aguas extracontinentales y también interesa a Perú, también interesa a Colombia, interesa al propio Chile, porque justamente la distribución de los tiburones a lo largo de las aguas van a determinarle a ellos el nivel de la merluza negra, creo que no recuerdo el nombre, la merluza negra creo que es la especialidad ictiológica de Chile. O sea, imagínate, mirá qué importante, es un efecto en cadena, que si eso se altera en Ecuador, va a impactar a lo largo de todo el continente por la interacción con otras especies, más obviamente, más la pérdida de los estándares biológicos, de la variedad, etcétera, etcétera, etcétera.
que ya nos estamos convirtiendo realmente en verdaderos asesinos de especies desde que el humano desgraciadamente levantó cabeza. Entonces, no es un tema a tratar como puede ser, suponete, el tema nuestro de Malvinas. Malvinas es un tema territorial, geopolítico, hay, bueno, una cierta riqueza ahí del tema del krill, del tema del petróleo, pero no es tan importante como el del Ecuador, porque lo que se haga en este lugar, lo que, suponete, la depredación que los barcos chinos causan en sus aguas, nos impactan a todos, porque fíjate lo que te acabo de decir, si se altera el nivel de la presencia de tiburones, y los tiburones se ven amenazados, pueden irse más hacia el sur y amenazar la merluza negra, que es la especialidad ictiológica de Chile, y van a impactar directamente en su economía. Eh, entonces, fíjate qué importante, y acá es donde viene el punto que nosotros, ¿te acordás días atrás cuando hablábamos con el candidato asambleísta? Yo le decía de lo malo de largarse a hacer leyes, sobre todo cuando hacer leyes con nombres y apellidos, como es el caso de la Convemar. Y en esto, fíjate, Mariano, que si uno estudia un poco de historia, se da cuenta de que ustedes los ecuatorianos tuvieron un poco la culpa de estar todo con todo, que todos ahora tengamos este lío. Porque todo esto nace de un movimiento que ustedes realizaron principalmente, que es el de ganar la llamada Guerra del Atún, allá en mediados del siglo XX, cuando la industria pesquera norteamericana fue a atentar directamente contra las aguas territoriales Ecuador, y Ecuador le dio una respuesta contundente que inclusive llegó a la intervención de la flota pesquera norteamericana con captura, captura de sus buques y la prisión correspondiente a sus capitanes y tripulación. Un hecho que llevó un aireado en protesta de parte del titular de las Relaciones Exteriores de Estados Unidos en ese momento, que era nada más y nada menos que el tristemente famoso Kissinger. Y ustedes ahí realizaron, fíjate, una acción diplomática que se estudia en las escuelas diplomáticas del mundo, de cómo un país, digamos, porque fue un David contra Goliat, viste, ganarle a Estados Unidos en diplomacia fue todo un logro, y ustedes lo lograron, y eso trajo una venganza que es la Convemar, que si bien para darle un poco de viso de legalidad, Estados Unidos la deriva a través de la ONU, y ahí es donde ellos cometen el primer error, porque fíjate que el principal apoyo lo obtienen de Rusia, y vos decís, bueno, a ver, Guerra Fría, Rusia apoya a Estados Unidos, algo no me huele bien, y obvio, porque los rusos se dieron cuenta de que la Convemar les permitía a ellos mover sus flotas submarinas a lo largo y ancho del continente americano sin tener que dar explicaciones a nadie, ni correr el riesgo de que los norteamericanos justamente entraran en conflicto con ellos porque estaban en aguas internacionales. Fíjate que qué importante cuando yo les insisto tanto de no tocar constituciones, de que las leyes, antes de reformarlas, primero habría que cumplirlas, ¿viste? Y de no hacer leyes con nombre y apellido, porque a la larga una ley con nombre y apellido es como una bomba que te explota en la cara, te juega en contra, les jugó en contra a los mismos norteamericanos, porque como en su momento les permitió la intromisión de submarinos rusos a lo largo de ahí a 2 millas de sus aguas continentales, hoy les permite que la flota pesquera china pase por las puertas de su casa, y ellos no pueden intervenir porque están en aguas internacionales, ¿verdad? Y te puedo asegurar que si a Ecuador no le hace gracia tener sus aguas cercanas llenas de barcos chinos, a los norteamericanos les hace menos gracias todavía, porque vos sabés la desconfianza que existe entre ambos gobiernos, y dice, bueno, de paso que están pescando en estas aguas, van dejando sondas o vaya a saber qué andan haciendo, ya que están los barcos chinos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa pueden estar haciendo? Y acá el planteamiento que vos haces tiene una visión doble, que es el de cómo se para Ecuador frente a la Convemar, porque Convemar es un convenio. Como todo convenio puede ser roto en cualquier momento, es un convenio, es casi un apretón de manos, yo quedo con vos
Mariano, que mañana nos encontramos a las 5 para hacer una reunión, y yo a las 4:30 te digo, mira, Mariano, no voy, no pasa nada, ¿me entendés? Nadie va preso, nadie se muere, simplemente rompí el convenio que habíamos hecho. La Compemar es exactamente lo mismo. Ustedes pueden ratificar mediante la no objeción de los puntos que rigen la Compemar para Ecuador, pueden eh, adherirse a ella y permanecer en la Compemar, o perfectamente pueden decir no. Y fíjate qué loco que uno de los principales puntos a favor que un gobierno de Ecuador podría tener para decir no quiero, es que Estados Unidos adhiere, pero no forma parte. Estados Unidos, como en todas las leyes internacionales, adhiere, promulga, está a favor, pero no forma parte. O sea, vos me estás imponiendo un juego en el que vos no jugás. Entonces me parece que hay algo que no está muy lindo por acá. Entonces, fíjate que hasta ese punto tenían a favor de decir, bueno, no quiero jugar, la pelota es mía y me la llevo. Recordemos, por supuesto, que todo este movimiento vino en su momento porque se realizó una postura por parte de los países con costas en el Pacífico para justamente comenzar a regular el tema del comercio que se realizaba en sus aguas. De comercio me refiero no solo a la presencia de buques con mercaderías, sino la actividad comercial que se realizaba en los mismos. En su momento fue un tratado que realizó Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Y Ecuador fue que le tocó la peor parte, porque fueron los que entraron directamente en un conflicto internacional con Estados Unidos, que era el intruso del momento. En ese momento los chinos no poseían flotas como las de hoy en día, que podían llegar hasta nuestras aguas y depredarlas, ¿verdad? En ese entonces el problema era justamente Estados Unidos, y el problema es que todos los países del subcontinente latinoamericanos le hicieron frente diciendo, bueno, son mis aguas, si querés venir vamos a tener que hablar de cuánto te puedo estar cobrando y qué regla vas a respetar, porque en definitiva estás en mi casa, ¿verdad? Cosa que no les gustó. Acá hubieron reacciones fuertísimas con sanciones muy fuertes hacia Ecuador. Fíjate que recién la semana que viene, estamos hablando de principio del mediado del siglo XX, recién la semana que viene, Ecuador va a retrotraer una de esas leyes, que es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que fue una de las sanciones que sufrió en 1972, si mal no recuerdo, que fue el conflicto de la llamada Guerra del Atún, justamente. Guerra que ganó Ecuador. Sí, eh, hay sus pros y sus contras. De repente, aquí en este convenio. Sin embargo, en la sesión 2, límites del mar territorial de este convenio que se ha hecho, ¿no? En el artículo 3, anchura del mar territorial. Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas, medidas a partir de líneas de bases determinadas de conformidad como está esta convención. Pero ya en el artículo 4, límite exterior del mar territorial, nos dice que el límite exterior del mar territorial es la línea de cada uno de cuyos puntos está del punto más próximo de la línea de base a una distancia igual a una anchura del mar territorial. Entonces, de repente aquí Ecuador le dice al mundo, a los países que están involucrados de esta convención, de esta palabra que se llama Convenmar, a estos 160 países. Yo me pregunto allí, Magister, estos 160 países de una u otra manera tranquilamente pueden pasar porque dice que la calle es libre. Allá con estas 12 millas, el mar es libre para ellos. También es libre para ellos, como se puede decir, este canal.
¿no? Este canal que, si bien no sé si más adelante está especificado, precisamente solamente es de paso, ¿no? Es de paso para lo internacional, pero no para la pesca, ¿no? No para la pesca. Pero actualmente vemos que en Ecuador entran y, y no entran de paso, sino que van a estacionarse allí, van a estacionarse para tratar de sacar todos los recursos que hay dentro de las 12 millas que ya están en territorio ecuatoriano. A todo esto, digo yo, China seguirá viniendo en el futuro, aprovechando de esto. Y bueno, vos sabes muy bien, Mariano, que ustedes en ese aspecto corren un peligro doble, porque así como el propio petróleo se ve comprometido por la financiación que China está otorgando a Ecuador, que fue una de las objeciones que pone el Club de París, no hacia Ecuador, porque comprende la situación de Ecuador de que en eh, en un estatus económico como el que está poseyendo en estos momentos, son pocas las salidas que posee, se la está poniendo a China justamente, lo que el Banco Mundial y el Club de París está haciendo con el gobierno de China es, digamos, convocarlo a su escuela de buenos modales para decirle, bueno, chicos, no sean tan tiburones, o sea, pórtense un poquito bien. Está bien que ustedes van a obtener una ganancia, que nadie los obligó a los otros a adquirir deudas con ustedes, pero no pueden actuar de esa forma tan salvaje contra sus deudores, porque justamente quienes acuden a China son los países que ya no pueden, no tienen más opciones, como le pasa a Ecuador, como le pasa a los países africanos, como le pasa a la Argentina, y las condiciones de China son un poco salvaje. Entonces, ¿a qué voy? ¿A que cómo vas a hundir un barco? Suponete, la última instancia de la flota de mar ecuatoriana contra un barco que desobedece la orden es el apresarlo o hundirlo. Se ha producido en Argentina el hundimiento de dos buques en la temporada de pesca de krill, de dos buques chinos justamente porque no acatan la orden de rendirse a la flota de guerra argentina, y directamente se ha producido el hundimiento de dos naves eh, ecuatorianas, iba a decir, de dos naves chinas, porque bueno, la ley del mar de Argentina permite esa acción. Creo que la ley del mar de Ecuador no la permite, sino que sí el apresar a toda costa, sí pueden llegar al secuestro de la nave, pero no el hundimiento de la misma. Yo te voy a leer Pero disculpa aun que te cuando sí, interrumpa ahí, Orlando. Yo te voy sí, a leer algo de la subsección B de las normas aplicables a los buques mercantes y a los buques de estados destinados a fines comerciales. Es de lo que estamos hablando, ¿no es ajá, cierto? Entonces, ya en el año 2019, no recuerdo bien si es 2019 a finales, para 2019, 18, sí, 18 que se cogió a este buque, se presionó precisamente por estar en aguas ya estaban prohibidas para ellos, con fines comerciales. Sin embargo, este buque mismo, que ya quedó en la Armada del Ecuador, quedaron acá ya como prácticamente se puede decir un regalo de la China para Ecuador. Y en este año ya salió el propio buque con bandera ecuatoriana a hacer capturar, a tratar de capturar a algunas de sus hermanas gemelas que estaban por aquí. Pero solamente creo que fue parapeto, se puede decir. Un parapeto de que hubo una bulla cuando ingresaron, estaban estacionados, más de 200, 300 buques allí. Pero cuando ya se fueron, nadie dijo nada, sino que al mes dijeron y se acordaron, alguien se acordó de que de repente estos buques ya habían salido. Sin embargo, en el artículo 27, jurisdicción penal a bordo de un buque extranjero. La jurisdicción penal del Estado ribereño no deberá ejercer a bordo de un buque extranjero
que pase por el mar territorial para detener a ninguna persona o realizar ninguna investigación en relación con un delito cometido a bordo de dicho buque durante su paso, salvo en los casos siguientes. Ojo, cuando el delito tenga consecuencia en el estado ribereño, cuando el delito sea de la naturaleza que pueda perturbar paz del país o el buen orden con el mar territorial. ¿Acaso digo los 200 y pico o 300 buques que estuvieron estacionados, ellos no perturban la paz, el orden de nuestro país en nuestro mar territorial? ¿No? Cuando el capitán del buque o un agente diplomático o funcionario consular del estado del pabellón hayan solicitado la asistencia de las autoridades locales o cuando tales medidas sean necesarias para la represión del tráfico ilícito de estupefacientes o de sustancias psicotrópicas. Las disposiciones precedentes no afectan, no afectan al derecho del Estado ribereño a tomar cualesquiera medidas autorizadas por sus leyes a proceder a detenerse a investigaciones a bordo de un buque extranjero que pase por el mar territorial procedente de aguas interiores. En casos previstos en los párrafos 1 y 2, estados ribereños a solicitud del capitán y antes de tomar cualquier medida, les notificará un agente diplomático, funcionario consular del Estado, del pabellón y facilitará el contacto entre el agente funcionario y la tripulación del buque. En caso de urgencia, las notificaciones podrán hacerse mientras tomen las medidas. Las autoridades locales deberán tener debidamente en cuenta los intereses de la navegación para decidir si han de proceder a la detención o de qué manera han de llevarse a cabo, salvo lo dispuesto por la parte doceava o en caso de violación a las leyes y reglamentos dictados en conformidad con la parte 5 del Estado ribereño no podrá tomar medida alguna a bordo de un buque extranjero que pase por su mar territorial para detener a ninguna persona ni para practicar diligencias con motivo de un delito cometido antes de que el buque haya entrado en su mar territorial. Si tal buque procede de un puerto extranjero y se encuentra únicamente de paso por el mar territorial sin entrar en las aguas interiores. En fin, hemos dado lectura a esto porque aquí hay varios literales que son bastante importantes, ¿no? Y usted, para antes de tener un buque, como lo dice aquí, en uno de sus literales, esto se maneja diplomáticamente. Ya cuando las cosas están demasiadas altas en el cabildeo de los diplomáticos, allí sí vienen de repente a detener un buque que está haciendo omiso a las leyes y a las a los artículos y capítulos de la Convemar, como lo que hemos leído. Así que vea lo que pasa, ¿no? Cómo se maneja, ¿no? En un país ya saben que el buque va a ser detenido antes que sea por sorpresa. Entonces, diplomáticamente de repente se maneja de decir, ¿sabe qué? Bueno, está bien, déjame sacar tantas cosas y ahí llévate el buque, déjame sacar más por lo menos la carga, ¿no? Y ahí llévate el buque. Mira que son 15 buques que están prácticamente, un decir, 15 buques que están allí y me voy a llevar uno. Bueno, está bien, hazlo, pero ya llévatelo vacío, ¿no? En fin y al cabo, llévate al buque de Jacinto Piguave, que es el más viejo, pero que todavía resiste. Llévatelo. Y así funciona, y así funciona. Imagínense, ¿no? A todo esto, a todos estos, en fin, son como 200 y pica de hojas la convención de Convemar para estar leyendo y explicándola y no va a faltar demasiado tiempo, pero estamos cogiendo lo más interesante que no pueda entender también nuestra audiencia de la red social Magister. Claro, por eso es que te decía ahorita que no va a faltar el programa, porque en realidad esto es un tema de geopolítica real. Eh,
Y fíjate que en el punto que vos trataste justamente es donde entra en juego eh, uno de los intereses mutuos que tiene Ecuador con Estados Unidos de llegar al acuerdo de libre comercio, porque ese acuerdo de libre comercio está atado al combate al mercado de la droga que se realiza en las costas del Pacífico. Vos sabés que de todos los países de Ecuador, por la animadversión que había entre los gobiernos ecuatorianos y el de Estados Unidos con lo que fue los dos gobiernos del expresidente Correa, no se pudo llegar a un acuerdo y se está procurando en este momento que lo pueda realizar la gestión de Lenín Moreno antes de que se vaya, pero uno de los puntos justamente afecta a, a esta Convemar porque se establece un plan de acción de combate del narcotráfico que permite el uso de herramientas, sobre todo de Estados Unidos, por parte de Ecuador, en el sentido del famoso avión espía. ¿Te acordás que había tanto lío con eso? Que tuvieron claro, no, es un avión que si bien puede servir para espiar el territorio ecuatoriano, no va a ser usado para eso, sino es para poder rastrear los movimientos de las lanchas o de los buques o hasta submarinos, porque vos sabés que se han utilizado inclusive submarinos para el tema del narcotráfico. ¿Te acordás que fue una de las principales discusiones pre-pandemia? Porque después de la pandemia lo cambió todo, justamente desde que iba a ser Estados Unidos con ese famoso avión, con el Neptuno, creo que era la denominación del avión, que es el que está actuando justamente en territorio colombiano. Actúa para Colombia y también para Perú y Chile, pero no, obviamente de momento no podía tocar Ecuador porque no es parte del tratado que se había llevado a cabo con los otros países, que es lo que le están pidiendo ahora a Ecuador como uno de los requisitos de ingreso a este libre comercio que va a tener con Estados Unidos. Eso por un lado. Como vos bien decís, fíjate que cómo se juega con lo que yo te aclaraba más temprano, de que es lo malo de cuando se hacen leyes con nombre y apellido, porque las excepciones que poseemos de este lado, del otro lado, ¿verdad? Los que tenemos el Atlántico en vez del Pacífico, son distintas. ¿Por qué? Porque ahí sí entra en un juego directo de la situación de guerra que poseían. Ahí le manda saludos su sobrina argentina, Rocío del Mar, que me está escribiendo en este momento pidiendo que lo salude, nos está viendo desde Altagracia, ahí en la zona de Sierra Cordobesa. Un saludo también, un Es saludo para distinta ellos. la situación que posee el Atlántico, porque ahí sí había una fuente de conflicto entre Rusia y Estados Unidos directa, con posibles batallas navales a lo largo del Atlántico. Entonces, por eso, por ejemplo, yo te marcaba esa diferencia. Nosotros podemos hundir un barco chino, porque las leyes internacionales del Atlántico son distintas a las del Pacífico. Es más, lo hemos hecho, le hemos hundido dos buques justamente que se negaron a obedecer la orden de rendirse ante el buque de bandera argentina. Eh, pero volvamos a esto. Yo programas atrás le dije el valor que ustedes le dan a la palabra. Y fíjate que qué valor le dan a la palabra de que para ustedes es todo un problema decir, bueno, permanecemos en la Convemar, nos vamos, cuando en realidad el problema no está el problema, porque basta con que, supongamos, por darte un ejemplo, el próximo presidente de Ecuador dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Es un convenio, no es ley ecuatoriana, no formamos parte de la Convemar, ustedes nos quieren imponer esto, pero ustedes tampoco forman parte de la Convemar, ustedes adhieran, la promulgan, pero Estados Unidos no es parte de la Convemar, entonces se acabó, la pelota es mía, como el gordito del barrio, la pelota es mía y me la llevo, me voy, me la llevo a mi casa, así que se acabó la Convemar para Ecuador. Pero para ustedes esto es un planteamiento, porque sería un poco faltar ese apretón de manos que dieron cuando ingresaron a la Convemar y quieren plantear todo el estudio que necesita el poder realizar una observancia sobre los artículos de la Convemar para Ecuador, que en realidad también lo pueden hacer, como te digo, porque la situación especial de Ecuador, si vos
cualquier barco de cualquier bandera causa un impacto sobre el biosistema que posee Ecuador en sus aguas, el impacto es a lo largo y ancho del planeta, porque vas a causar un desencadenante que va a alterar la homeostasis de otras especies que van a disminuir o van a aumentar, causando la disminución de otras. O sea, podés causar un desastre en serio. Más, como vos bien lo dijiste, fíjate que ustedes podrían haber actuado contra la flota china del momento que la primera botella de plástico Made in China llegó a las costas de Galápagos. Fíjate si causó un problema. Están contaminando la costa de Galápagos. Por eso justamente te acordás que le ponían tanto énfasis a la basura que estaba llegando de la flota hacia las costas de Galápagos, porque justamente es un tema serio y que a usted les podría habilitar un montón de cláusulas gatillos que podrían llegar inclusive a actuar en contra de un invasor, entre comillas, en este caso un invasor económico, pero claro, lo frena cuando de China les llaman por teléfono y dicen, che, hay 2.500 millones de dólares que estaban ahí, ¿te acordás de eso? Porque vos querés actuar contra la flota que te mandé, me parece que vos me lo pensaría, y la verdad que hasta ahí llegamos, ¿verdad? Sí, correcto, te tiene razón. Si algún entendedor, pocas palabras. Ecuador enseguida cogió y ¿sabe qué? Hizo bulla los primeros días, pero ya después ya no. Intermediado no hizo. Ya la bulla la hizo después ya cuando supuestamente querían ya querer ellos actuar. ¿Y cómo era la manera de actuar de Ecuador? Que ya es costumbre, ya 2 años voy viendo la misma película, 2 años voy viendo el mismo lloriqueo, pero el lloriqueo viene al inicio, pesca, no te dejo nada, no te digo nada, ya cuando te vas comienza otra vez el lloriqueo, ahí comienza el lloriqueo, pero ahí ya se van, como para decir, ¿sabe qué? La Armada hizo esto y ya se van. Pero ya se van cargados, pues ya se van cargados, todos esos buques se van cargados, ¿no? Cuando no es así, cuando no es así. Sin embargo, en la parte 3 del convenio, en los estrechos utilizados para la navegación internacional, y cuando estábamos conversando al principio del programa, en base a esto, precisamente, la condición jurídica de las aguas que forman estrechas analizadas para la navegación internacional, en el punto 1, el régimen del paso por los estrechos utilizados para la navegación internacional establecido en esta parte no afectan en otros aspectos a la condición jurídica de las aguas que forman tales estrechos, ni al ejercicio por los estados ribereños del estrecho de su soberanía o jurisdicción sobre tales aguas, su lecho y su suelo y el espacio aéreo situado sobre ellas. La soberanía jurisdicción de los estados ribereños del estrecho se ejercerá con arreglo a esta parte y a otras normas de derecho internacional. Ninguna de las posiciones de estas partes afectarán área alguna de las aguas interiores situadas dentro de un estrecho, excepto cuando el trazado de una línea de base recta, conformidad con el método establecido en el artículo 7, produzca el efecto de encerrar como aguas interiores aguas anteriormente no consideradas tales como la condición jurídica de las zonas económicas exclusivas de la mar de las aguas situadas más allá del mar territorial en estado ribereño o de un estrecho del régimen jurídico de los estrechos en las cuales el paso está regulado total. Ojo con esto que le estoy diciendo, Magíster. El régimen jurídico de los estrechos en los cuales el paso está regulado total o parcialmente por convenciones internacionales de larga data y aún vigentes que se refieren específicamente a tales estrechos. En fin, ya le digo, hay bastantes artículos interesantes dentro de aquí, pero una cosa, Magíster, es de que estos artículos solo están plasmados en papeles, nada más, y no ejecutable en el momento cuando tiene que ser la acción del gobernante en ese instante para poder decir de una u otra manera de lo que estás infringiendo en mi territorio. El hecho que te doy 12 millas para poder pasar, como lo dice el artículo, más no pescar, sin embargo, me hago de la vista gorda,
quizás por la llamada, como usted lo dice, ¿no? Acuérdate los 2.500 y pico de millones que te he prestado, ¿no? Y ya te están cerca para precisamente cobrarte. Así que piénsalo bien, piénsalo bien. Pero sin embargo esto no se acata, no se acata, Magister, ¿no? Quizás, como venimos diciendo en este comentario que venimos aquí haciendo análisis de este Convemar, precisamente quizás el próximo presidente de Ecuador tendrá que pensarlo, tendrá que analizarlo, ¿no? Y ya también pasará también a la final una decisión quizás por la asamblea, para que de una u otra manera mañana más tarde también no vaya a estar diciendo que no se ha dicho, no se ha promulgado lo que se quiere hacer con este convenio de seguir o no seguir, de regalar nuestras pescas que están en nuestro mar territorial, pero que por medio de este convenio ya se hace factible al paso, al paso de este estrecho, más no a la pesca, al comercio, como lo vienen haciendo, y creo que Ecuador despertó recién hace 3 años sobre esto, de que los barcos chinos están llegando, ¿no? Una, una cantidad que, si bien es cierto, como usted lo dice también, Mayirte, de que de repente a la final se está dañando el, el ambiente, del medio ambiente se está dañando a través del mar, de que funda la pesca, todo esto, plástico, en fin, todo esto hace un daño bastante a la fauna de nuestro mar territorial. Una fauna que usted y todo el mundo conoce que es la Galápagos. Galápagos es un patrimonio, ¿no es cierto?, mundial, en la que hay que cuidarlo. Y si el propio gobierno no nos ayuda a cuidar, ¿quién más? Y es por eso que salió la protesta. Yo me recuerdo, si bien en su comentario que dice que yo me recuerdo de que de repente a la final hubo una fundación que salió en reclamos precisamente con un vídeo en la que se daba a notar de que allí habían bastantes plástico basura. Así que eso es lo que pasa en esto de lo que es el convenio de Convemar. No sé, pasó algo allá en, en Argentina. Ojalá que se pueda el compañero Magister se pueda volver a conectar. Un tema interesante que estamos tratando, afición de la red social, en que precisamente, no, precisamente estamos con Bemar un acuerdo ya desde julio del año 2012, en la que prácticamente el Ecuador se anexa a a este grupo que forman 160 países. Bueno, en todo caso, aquí vamos con los estados archipiélagos, ¿no? En la que parte de estos artículos, capítulos de esta convención nos dice. En la parte quinta, ¿no? Vamos a hablar de la zona económica exclusiva, ¿no? Para que vean y ustedes se den cuenta también de repente que de una u otra manera que nos invaden estos barcos, estos buques chinos, ¿no? Y hay otros buques también que de repente a la final están invadiendo, no me recuerdo, pero es de otros países así mismos lejanos, ¿no? Que vienen acá de otro continente, porque vienen de continente a continente. La zona de Galápagos es considerada, en las 200 millas, es considerada zona rica en, en pesca, ¿no? Y es por eso que de una u otra manera se acercan estos buques para cierta época a tratar de llevar algo que no hay en las zonas de ellos. En la zona económica y exclusiva es una área situada más allá del mar territorial y adyacente a este. Está sujeta al régimen jurídico específico establecido en esta parte, de acuerdo con el cual los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño y los derechos y libertades de los demás estados rigen por las disposiciones pertinentes de esta convención.
los derechos jurisdiccionales y deberes del Estado ribereño en la zona económica exclusiva. Y aquí va lo que le estaba manifestando. En la zona económica exclusiva, el Estado ribereño tiene derecho de soberanía para los fines de explotación, exploración, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas subyacentes al lecho y del lecho y del subsuelo del mar. Y con respecto a otras actividades con mira a la exploración y explotación económica de la zona, tal como la producción de la energía derivados del agua, de las corrientes y de los vientos. Aquí hago un paréntesis para poder analizar estas partes, en la que nosotros veníamos ya diciendo prácticamente este tema, ¿no? Y mire que lo veníamos diciendo en los comentarios con un conocimiento de causa, y le soy sincero, de estar leyendo esto de la Convemar en la que pertenece Ecuador. Porque para emitir unos comentarios de esta clase, de esta naturaleza, hay que empaparse, ¿no? Y, y ayuda también con los artículos que de vez en cuando nosotros los artículos principales los hemos leído. Así que no es de que de repente al final nosotros lo decimos por decir, no, son porque están plasmados en diversos artículos, ¿no? Como el que acabo de leer, que está en el artículo 56, ¿no? De la zona económica exclusiva. Y si bien es cierto que dice que solamente son zonas exclusivas para el paso, es como es más o menos como el estrecho del canal de Panamá, más o menos así, ¿no? Y vuelvo y repito, y no me cansaré de decirlo, de que de repente la final solamente este es un paso, se puede decir, peatonal, peatonal de 12 millas en la que los buques tienen que pasar, no quedarse, no radicarse, ¿no? Pero sin embargo todo esto están haciendo las cosas de una u otra manera el Estado ecuatoriano, o se hace de la vista gorda o de repente a la final lo dice demasiado tarde. ¿Cómo ha estado sucediendo? ¿Cómo ha estado sucediendo? Ya después, ¿no? En jurisdicción, con arreglo a las disposiciones pertinentes de esta convención con respecto al establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras. Ecuador no tiene islas artificiales, ¿no? Aquí, gracias a Dios, no tenemos de, islas artificiales, sino que son reales. No tenemos tampoco instalaciones y estructuras en nuestra mar, como son los casos de repente a la final, estructuras metálicas de aceros inoxidables que se meten para perforar lo que es el petróleo, lo que es el gas. Las investigaciones científicas marinas, la protección y preservación del medio ambiente marino, otros derechos y deberes previstos en esta convención, en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes de la zona económica exclusiva en virtud de esta convención. El Estado ribereño tendrá debidamente en cuenta los derechos y deberes de los demás estados y actuará de manera compatible con las disposiciones emitidas en esta convención. Esto es lo que pasa, esto es lo que pasa. La postura mayoritaria del Parlamento que dio en el año 2012, por el mes de julio, no votó solamente en ese entonces la bancada oficialista, no, sino que aprobó la adhesión al documento de estas organizaciones de los Estados Unidos, de las Naciones Unidas, sobre los derechos de la mar, conocido como venimos tratando el tema, que es Convenmar. Ya el Ecuador había mantenido históricamente la tesis de las 200 millas puesta de manifiesto en la Declaración de Santiago, allá por el año de 1952, donde documentos oficiales resaltan las oportunidades que trae esta decisión de ese entonces legislativa a través del gobierno
para hacer realidad los derechos efectivos del Ecuador sobre su mar territorial. Si bien es cierto, la ratificación planteó opciones de explotación, aprovechamientos de las riquezas ictiológicas del fondo submarino y subsuelo y potencia a la investigación científica. Y Ecuador no deja todavía de repente a la final de estar en investigaciones científicas. Acordémonos también que tenemos un buque, también creo que es el Orión, en la que siempre viaja, ¿no? A hacer de una u otra manera visitar, porque ellos tienen que visitar donde están las investigaciones. Cada año tienen que hacer un viaje por lo menos para estar y asentar un precedente de que han viajado de una u otra manera allá donde se hacen precisamente estas investigaciones. Bueno, la CONVEMAR reconoce la plataforma continental adyacente, ¿no?, al territorio continental de nuestro Ecuador, y más aún en aquella extendida de las Islas Galápagos. Allá la aprobación que el Ecuador ha tenido en carpeta durante 10 años, imagínense, durante 10 años que tenía en carpeta para poder tratar de una u otra manera, permite ejercer con plenitud y control para regular la pesca en dicha zona, pero no se cumple, ¿no? No se cumple, lamentablemente no se cumple esto que se dice para regular la pesca en dicha zona por parte de naves extranjeras que tradicionalmente practican labores de alto riesgo para varias especies de la rica fauna que nosotros como ecuatorianos manejamos, tenemos allá en, en el sector de las 200 millas, precisamente cerca de las Islas Galápagos. Una fauna marina ecuatoriana riquísima que tenemos nosotros, envidiosas para países de otro continente, porque son países de otro continente que precisamente llegan aquí al Ecuador, ¿no? Una decisión como la adoptada, que en su momento, trajo polémica desde el punto de vista de quienes piensan que podría haber acarreado algún tipo de cesión soberana, ¿no? Cuando no es así, ¿no? Cuando no es así, ya le hemos leído una parte de un artículo en la que las 12 millas son solamente en el mar territorial y no nada que hacer por vía aérea, como de repente a la final se estaba interpretando. Sin embargo, hay que subrayar que en ese entonces la Cancillería, de común acuerdo con las Fuerzas Armadas, ¿no?, estudiaron bastante a fondo estos temas y no encontraron ningún inconveniente alguno. Pienso que de una u otra manera, una decisión adoptada antes que el Ecuador por 162 estados supone también poner a todo a tono al país con puntos de vista, ¿no?, y documentos compartidos de manera mayoritaria para la comunidad internacional, merecer ser explicado a la opinión pública para su cabal comprensión. Es lo que nos faltó en ese entonces cuando se aprobó de una u otra manera tener y formar parte de la CONVEMAR. Así que este ha sido un tema bastante interesante. Quizás mañana más tarde vamos a seguir topando este tema, porque este tema de CONVEMAR es bastante extenso, Así que hemos dado ya parte, llegó la hora, ya prácticamente estamos con la 59 minutos, ya las 21 horas con 59 minutos, y ya prácticamente nos están diciendo que de una u otra forma ya el programa está por terminarse. Así que lamentablemente mi compañero de Argentina, algo ha de haber pasado con el internet, y es normal, ¿no? Es normal, estas clases de programas no está uno previsto, sino que de repente sale el internet y se perdió la comunicación. En todo caso, se ha dado un tema bastante importante, como decimos, para que ustedes, comunidad de la red social y quienes están escuchando, de una u otra manera sepan ya un tanto por ciento de que se ha tratado. Así que de mi parte,
agradecerle también hasta a nuestro compañero en Argentina que nos acompañó hace unos 10 minutos también, que se cortó. Agradecerle y nos estamos viendo para otro tema bastante importante. Creo que el jueves 19 tenemos de invitado al ingeniero Miguel Mauricio Salén, no candidato a asambleísta. Estaremos conversando con él el jueves 19, martes 17, no sabemos todavía si tenemos programa porque juega la selección. Si juega temprano, hacemos el programa, y si juega a partir de las 19 horas, lamentablemente no lo podemos hacer y nos estaremos viendo el día jueves 19 con la entrevista que vamos a tener, si Dios nos lo permite, con el ingeniero Mauricio Salén, candidato a asambleísta de algún partido. Ya también hacemos también las cordiales invitaciones a aquellos asambleístas que están para participar en las futuras elecciones de nuestro país, que si desean ser parte de la entrevista, con gusto, solamente déjenos su mensaje en el Messenger, o si no, llámenos al teléfono 098-75-101-85. Envíenos un mensaje y le contestemos la llamada. Si no, en MBTV, tu canal digital, déjenos el mensaje en Messenger. Estamos para servirles, estamos para colaborar también con ustedes, para que la ciudadanía de una u otra manera de distintas provincias que de repente deseen ser entrevistados por este prestigioso medio de digital, puedan hacer sus propuestas, qué es lo que van a hacer a la asamblea, cuáles son sus proyectos, si ya tienen en mente de llegar para poder darle de conocer a la ciudadanía a la ciudadanía que representan, y por qué no de repente a la final para todo el país con aquellos asambleístas nacionales. Esto fue el programa internacional de la Nueva Atenas. Quedan ustedes cordialmente invitados para la próxima programación. Con ustedes, el ingeniero Mariano Bazán, me acompañó mi compañero de Argentina, Orlando Bazán, el magíster Orlando Bazán. Mariano Bazán se despide. Gracias una vez más. Bonita noche, afición de la red social, y lo único que le pedimos es de que ayúdenos a compartir la programación. Gracias. Muchas gracias por permitirnos entrar en su red social. Bonita noche.